Para profundizar sobre esta crisis política que atraviesa Perú y las implicaciones, pues tenemos con nosotros esta noche a Carlos Campos, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Comexi. Carlos, muchas gracias por esta conversación. A ver, pongamos en contexto esto y entendamos, ¿no? 6 presidentes en 4 años, desde 2018. Por supuesto, no solamente lo que ocurre en Perú, sino lo que implica para nuestra región Latinoamérica. ¿Cómo ves? Dicen que esto es una oportunidad para Perú de reformar y rehacer su sistema político e incluso una constitución. ¿Qué lectura le das, Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por ahora sí que esta oportunidad para poder explicar qué está sucediendo en este país, en el país andino, en Perú, y su sistema político. Y en efecto, sí, el dato que tenemos es que desde los últimos 6 años han habido 6 presidentes, o sea, un presidente por año. Entonces, imagínense ahora sí que este conjunto de conflictos políticos que han llevado a crisis institucionales, si bien es cierto la estructura constitucional permite estas figuras, por ejemplo, en este caso el 113 constitucional de la Constitución de Perú, donde se puede destituir al presidente previo al proceso constitucional, en este caso de la Cámara, el Congreso de Perú, si bien es cierto la Constitución lo permite, políticamente hay que decirlo, políticamente ha generado también abusos entre una y otra parte. Porque si bien es cierto el presidente Pedro Castillo utilizó también la Constitución de manera inadecuada, 134 constitucional, respecto en qué momento disolver el Parlamento para efectos de declarar un gobierno de emergencia. Tenemos también un antecedente, el gobierno de Fujimori, 1992. O sea, estas prácticas constitucionales con un impacto en lo político no son de ahorita, llevan tiempo atrás y han generado que en la práctica, aunque la Constitución lo permita, ha inestabilizado la estructura política e institucional de este caso el país andino. Claro. Y en efecto, coincido contigo, Guillermo, me parece que es una oportunidad para que Perú revise su sistema político y que estas figuras sean modernizadas para los tiempos de hoy, partiendo de la crisis social, la crisis institucional y la crisis política que en este caso en el país se está viviendo. Pero insisto, aquí lo quiero colocar y es uno de los apuntes que quiero destacar y que el auditorio en este momento nos está escuchando. Esto es una consecuencia de una crisis política perpetua que se ha vivido de tiempo atrás a la fecha. A Pedro Castillo le detonó, ahora sí, que la bomba que ya venía prendida a la mecha correspondientemente. Y justo eso, Carlos, ¿cuáles serían esos puntos a resaltar durante el mandato de Pedro Castillo? Y también, ¿cuáles serían esos errores que le provocó que fuera destituido? Muchas gracias, Elizabeth. Es cierto, errores políticos. ¿Quién sabe a quién escuchó el presidente Pedro Castillo? ¿Quién sabe con quiénes se rodeó? Pero hay una crítica que lo comenta la gente que, bueno, en Perú, los que conocen el sistema político peruano, hablan claramente de que se rodeó de gente que no le estaba asesorando bien. Yo lo que observo, y así a bote pronto lo comento, si me permiten el término peyorativo, me parece que en la desesperación de la presión política, de la tensión que estaba viviendo, cabe destacar que esta era su tercera moción de vacancia. Sí. Cabe destacar, y la tercera no se había efectuado, sin embargo sabía que venía la destitución. Sí. La primera fue el año pasado, noviembre aproximadamente, la segunda fue en marzo, la tercera fue el día de hoy, 3 horas después de que el presidente emite ese decreto presidencial. Carlos, adelante, Guillermo. Sí, pero a ver, más allá de que pon tú que alguien lo malo aconsejó, que ahí le hayan hecho coco wash, pero a ver, ¿qué tanto es la responsabilidad de él? Ambición de poder, falta de experiencia, corrupción. Él tiene una responsabilidad enorme en este sentido. Incluso se habla de esta izquierda extremista, que preocupa no solamente, ya vimos lo que está generando en Perú, por supuesto que eso es una perspectiva personal, pero que estamos viendo focos rojos en varios puntos de nuestra región con estos extremismos políticos que ya vimos en lo que pueden terminar. Muchas gracias, Guillermo. Y en efecto, me permites colocar una punta aquí importante, el comportamiento político del presidente y de la gente que se rodeó. En efecto, y lo comentaba uno de los analistas, uno de los colegas que nos acompañaban anteriormente, más de 50 modificaciones al gabinete. ¿Qué te dice eso? En año y medio. Sí, claro.
Sí. No hay un orden interno, no hay una alta dirección política. Y eso no solo se vive en Perú, se vive en varios sistemas políticos en América Latina. Eso hay que destacarlo, hay que rescatarlo. ¿Por qué? Y bueno, comentarlo también, la OEA comentó claramente un informe que realizó respecto a la situación política, la coyuntura política que se estaba viviendo en el país andino, de la tensión política entre las instituciones. Entonces, regresando al planteamiento, Guillermo, para aterrizarlo, es claramente sí. En efecto, si en año y medio tuviste más de 50 modificaciones en el gabinete, tenemos un reflejo que no hay alta dirección, no hay mando, posiblemente los intereses que llevaron a Pedro Castillo al poder, claramente aquí coloco, es un supuesto, siendo responsable con la opinión y el análisis, claramente tenemos que perdió el control político, la administración de la gestión de la crisis. Cabe destacar que a inicio de su mandato quien renuncia es el ministro de Interior, la política interior, la gobernabilidad democrática o la gobernabilidad política para pasar a la gobernabilidad democrática. Y ahí en ese tipo de situaciones, obviamente, insisto, por eso lo coloco, esto es una consecuencia, algo que estalló, detonó, porque no se gestionó la crisis de la manera correcta. Y lo voy a comentar en términos politológicos y también en materia constitucional. Vaya, por eso y regreso a la punta inicial. Es la oportunidad que tiene Perú y también los países vecinos para revisar sus diseños institucionales, constitucionales, porque lo que estamos viendo, lo que pasó en el 2016 con Dilma Rousseff en Brasil y está pasando hoy en día, en este caso con Pedro Castillo, bueno, y comentarlo, en materia comparativa tenemos modelos parecidos. Claro. Esto se puede volver a repetir, pero por supuesto, mucho cuidado. Así es, y en este caso me parece que el costo político es altísimo, pero ya nos decía incluso un reportero, un periodista peruano, la situación esta noche está tranquila. Me parece que la sociedad peruana está dando un ejemplo de institución y de democracia extraordinario, y que esta crisis sea una oportunidad para reformar todo el sistema político de este país andino. Muchísimas gracias, Carlos Campos, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi. Muy interesante tu perspectiva. Te agradezco. Un abrazo.